Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos los clamores hacia ti, porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Damos gracias a Dios porque nos permite abrir un día más, una mañana más, en su presencia, alabándolo, dándole gracias, poniendo todo lo que somos y todo lo que tenemos en sus manos. Nosotros que somos personas de fe, estamos contentos de que el Señor reciba nuestras súplicas, nuestras oraciones, porque sabemos que solo en Él estamos pues seguros. Nadie más nos puede dar la seguridad que Dios nos da, porque Él nos ha elegido, es el que nos ha creado. Yo soy su hijo, ustedes también son sus hijos. Confiemos siempre en Dios, siempre confiemos en Dios. Dios sabrá más allá incluso de esta misma existencia lo que Dios quiera que pase conmigo. Que el Señor sea eh, y que toda la gloria sea para. Bien, hermanos, el día de ayer concluimos el primer capítulo de esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde veíamos pues las generalidades de la oración, cómo era la oración en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, veíamos los modelos como Abraham, como Moisés, como el rey David, como Salomón, Elías. En el Nuevo Testamento veíamos los personajes como la oración de Jesús, la oración de María, la oración de los apóstoles. Luego vimos en ese primer capítulo los tipos de oración de acción de gracia, oración de petición, oración de alabanza, oración de adoración, etcétera, etcétera. Hoy, con estos números, iniciamos el capítulo segundo de la primera parte. Recuerden que esta parte se divide en dos. Este capítulo segundo habla ahora sobre la tradición de la oración, la tradición, la tradición. Vamos, la introducción solo en dos números, 2650 y 2651. Dice, la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar y disciplinar tus deseos, tus necesidades, tu ánimo. No basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva, la santa tradición, el Espíritu Santo en la iglesia creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios. El 2651 dice, la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. ¿Qué es la tradición? Aquí sería bueno hacer una parte para entender qué es la tradición. ¿Vale? La tradición la compone grandes santos, hombres y mujeres, llenas, pero llenas del Espíritu Santo y con una santidad, con una cercanía a Dios de una manera, pues, que nosotros mismos no podemos entender.
y esos son parte de los misterios de Dios. Hombres y mujeres que están tan llenos de Dios que supieron interpretar la Sagrada Escritura. De manera que ahora la Sagrada Escritura sola se nos haría muy complicada entenderla sin la intervención de estos grandes santos. Y estos grandes santos con sus escritos, componen entonces lo que nosotros llamamos la tradición. Ellos mismos son parte del magisterio de la iglesia, o sea, de la enseñanza de la iglesia. Pero hay un magisterio vivo, actual, que es el Papa junto con los obispos y una gran cantidad de hombres y mujeres también santas que están caminando con nosotros en el día de hoy. Ese magisterio vivo está entonces produciendo cosas que luego van a pasar a ser tradición de la iglesia. Entonces, esos grandes documentos, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para que ustedes entiendan. Es tradición de la iglesia, pues todos los escritos de San Agustín, es tradición de la iglesia, todos los escritos de Santo Tomás de Aquino, y solo quiero poner esos dos grandes gigantes, pero es tradición de la iglesia también lo escrito por Santa Teresa de Jesús, por Santa Catalina de Siena. Fíjense, solamente esta mujer, Catalina de Siena, es una mujer que tenía unas conversaciones con Jesús como de tú a tú, extraordinaria, quizá una de las mujeres con más limpieza mental para escribir. Qué cosa tan maravillosa los escritos de Santa Catalina de Siena. Una cosa hermosísima, hermosísima. Entonces, esos gigantes, amigos de Dios, escribían y por sus escritos, pues la iglesia lo declara doctores de la iglesia, padre apostólico, etcétera, etcétera. Y la tradición de la iglesia la componen entonces esos escritos. Y esos escritos de los grandes santos son lo que pasan a ser la tradición de la iglesia, que, repito, junto con la Sagrada Escritura y el magisterio, completan la revelación de Dios. La revelación de Dios es una y única, pero la tradición y el magisterio la complementan. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo estas realidades. Amén.